Bueno, sin mayor preámbulo, ya por las indicaciones que tuvieron aquí por lo de la fumigación o algo así me dice, entonces va a haber recortado el tiempo que habíamos considerado. Sin embargo, bueno, vamos a darle un poquito más de celeridad. Elegí esta diapositiva para que la observaran ustedes antes de iniciar y así rápidamente preguntarles al que tenga a bien hacer algún comentario de qué le da motivo de reflexión a esta diapositiva. ¿Alguien quiere mencionar algo de lo que ven? Sí, muy bien. Así es. ¿Algo más? Bien, también es cierto. Bien, pues miren, realmente me gustó esta diapositiva, no es nueva, ya tiene mucho tiempo, pero cada uno de nosotros, como en todo en la vida, lo que observamos nos permite hacer una reflexión, cada quien en lo personal, ¿verdad? Y todo lo que ustedes dicen totalmente es válido. Sin embargo, también hay otra cosa, además de lo que ustedes mencionan, pues que el sistema de salud, con todas las dificultades que tiene ahorita, pues lo que está en boga, las famosas quimioterapias que hay, las familias que tienen a sus hijos, sobre todo hablando de niños con problema de que reciban el tratamiento, eso lo estamos viendo ahorita en el Hospital General de Occidente. Hace semana y media se vivió en el Hospital General de México, en el Federico Gómez, también con algunas manifestaciones de ello. También actualmente pues el incremento tan importante del dengue que está batallando la Secretaría de Salud para atender estos casos y bueno, infinidad de situaciones. Entonces el sistema de salud en México, en Jalisco y en todo el mundo pues es un problema importante porque pues como siempre o como casi todas las cosas va en relación al recurso, ¿verdad? Entonces a veces en oficinas centrales de la Secretaría de Salud nos dicen que los hospitales son un barril sin fondo, pues realmente sí, o sea, todo lo que se invierte, pues se utiliza y generalmente estamos totalmente rebasados. Todos los sistemas de salud a nivel mundial, el problema de la obesidad, que es lo que nos ocupa hoy, pues definitivamente que también es un problema porque pues se cansa, ¿no? Se cansa y no hay recurso que sea suficiente. Y lo que ustedes señalan en relación al paciente, definitivamente que es un problema, la obesidad, está considerado por la OMS un problema de salud pública a nivel mundial, donde en una gran cantidad de países ha ido un incremento paulatino de la obesidad. Nuestro país está como hace unos años estaba Carlos Slim, ¿verdad? Unos días amanecemos en primer lugar de obesidad en adultos y en niños, otro día en segundo lugar, pero siempre estamos o primero o segundo, ¿verdad? Y lo importante y que vamos a mencionar eso, además de la propia obesidad, por lo que repercute en la salud del individuo, se dice que una persona de obesidad mórbida, el término mórbido quiere decir que la obesidad le está ocasionando problemas como diabetes, hipertensión, problemas articulares, incremento en la posibilidad de desarrollar un cáncer. Entonces, eso, además de la propia obesidad, pues ocasiona que la sobrevida de un paciente de obesidad mórbida sea hasta 20 años menor que el resto de la población. Y por supuesto que incide en la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Y presenta enfermedades. Les voy a dar un ejemplo, es mucho más frecuente que un paciente de obesidad mórbida desarrolle diabetes, se complique de la diabetes y una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 es la falla renal. Y un paciente con insuficiencia renal pues es candidato a diálisis, a hemodiálisis y a trasplante. Súmenle la cantidad independientemente, lo más importante, la calidad de vida del paciente, pero la cantidad de recursos en atención y recursos económicos que requiere, ¿verdad? Entonces, pues esta diapositiva, como ya lo mencionaron algunos de ustedes, es para la reflexión. Y bueno, vamos a ver lo siguiente. Pues felicidades a los quinceañeros, son 15 años de la Semana de Salud. Gerardo, muchas felicidades y gracias por la invitación. Entonces, el día de hoy, y como decía al inicio, vamos a darle algo de velocidad para poder comentar los aspectos que me interesaban. Como ven ustedes,
La prevalencia de la obesidad mórbida ajustada a la edad en el periodo 2015-2016 se considera que 30.5% de la población tienen obesidad mórbida, no es obesidad mórbida, y en el 80 era 22%, y en esos años se ha incrementado hasta el 30.5%. Y la OMS estima que a nivel mundial más de 2.5 millones de muertes por año son atribuibles al exceso de peso. Entonces nada más hay que dimensionar lo que son 2,5 millones de personas que mueren por la obesidad. La siguiente, por favor. Desde el 91, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hacía algunos comentarios. Decía que la pérdida de peso con o sin modificaciones de los hábitos o el uso de medicamentos, es inaceptable la alta incidencia de recuperación de peso dentro de los 2 años posteriores a la máxima pérdida de peso. ¿Qué quiere decir eso? Que en las personas que son sometidas a tratamientos de dieta y con apoyo de medicamentos, los que logran bajar de peso, que son pocos, la gran mayoría, hasta el 95%, van a recuperar el peso que perdieron después de someterse a dietas y a medicamentos. Entonces, por consiguiente, por esa incidencia tan elevada de recidiva de los que logran bajar peso, se dice que el tratamiento quirúrgico es la mejor opción hasta ahorita. Y quise presentar esta diapositiva porque lo menciona desde 1991, y eso, ahorita en el 2019, está vigente, ¿sí? Actualmente es lo mismo. O sea, hay un fracaso muy importante en porcentaje de personas que dicen, bueno, yo tengo problemas de exceso de peso. Hay infinidad de nutriólogos, infinidad de dietas, de todas, la de la luna, que de no sé qué. Y algunos tienen una respuesta inmediata, pero acuérdense que es más que una dieta, es un estilo de vida. Entonces, porque una dieta la podemos llevar 1 mes o 2 meses, luego nos enfada, o 6 meses. Y luego viene la recibe, y luego viene la recibe con rebote. Lo que perdemos, ganamos, y luego le ganamos más, ¿verdad? Muy bien, la siguiente, por favor. Y aquí rápidamente, si alguien de ustedes desea sacar su índice de masa corporal, es muy fácil. Vamos a decir que es el peso que ustedes tienen, se divide entre la altura en metros que tienen al cuadrado, y ese es su índice de masa corporal, donde vemos que una persona que tiene un índice de masa corporal por abajo de 18.5 se considera que es una persona de peso bajo. El margen para considerarlo normal es cuando tenemos un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.5. Ahí es lo ideal, que toda la población tuviera ese peso, ese índice de masa. Cuando tenemos entre 25 y 30, estamos hablando ya de sobrepeso. Y ya para entrar a obesidad, es personas que tienen entre 30 y 35, es clase 1, clase 2 entre 35 y 40, clase 3 entre 40 y 50, y hay algunos términos que se le llama superobesidad cuando están por arriba de 50, ¿verdad? Eso es muy importante porque se sigue, ¿la anterior todavía? Se sigue aceptando a nivel internacional como la principal forma de determinar o de tomar en cuenta el peso del paciente, que es el índice de masa corporal en aspecto general. Obviamente ya cuando un paciente va con el nutriólogo, utiliza otras escalas, pero a nivel general y rápidamente lo podemos determinar. No sé si quieren hacer el ejercicio, si traen ahí en su teléfono la calculadora, toman su peso y multiplican la altura que tienen en metros, y ese lo van a dividir por el peso que tienen, y ese es su índice de masa corporal para que vean en qué rango están. Quiero decirles que en nuestro país el 70% de la población, 70% de la población está de sobrepeso hacia adelante. De cada 10 personas, 3 personas tienen su peso ideal y 7 están en sobrepeso. Y de esos que están en sobrepeso, 2 o 3 de ellos tienen obesidad mórbida, es decir, que la obesidad ya les está ocasionando problemas. Ok, ahora sí la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante esto? Por varias cosas. Vean ustedes, personas con obesidad de esas características van a tener limitaciones físicas y psicológicas. ¿Cuáles son?
El paciente de obesidad mórbida no puede realizar ciertas actividades que las personas que tienen un peso normal las van a realizar, ¿sí? Su ejercicio físico es limitado debido a que es un hecho, hay una fatiga, hay un cansancio temprano, rápido, va a haber dificultad para respirar y va a tener dolores articulares. Si alguien tiene un exceso de peso, por decir algo, voy a decir 25, 30 o 40 kilos de peso más, los va a estar cargando todos los días. Entonces, entre otras cosas, repercute en eso. O sea, no es lo mismo traer 20 o 30 kilos de más cargándolos, pues eso nos va a cansar, nos va a ocasionar dificultad para respirar y por supuesto que va a repercutir a nivel articular. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista psicológico, son excluidos o es difícil que participen en deportes o actividades de grupo familiar, ¿verdad? Puede haber dificultad para entrar al automóvil, al transporte público o inclusive a nivel de los vuelos aéreos. Dificultad en desplazarse en los supermercados. Yo nunca voy al supermercado, pero dicen que va mucha gente. En las vías públicas, ¿verdad? Van a tener dificultad para el uso de sanitarios, para realizar su aseo, su higiene y conseguir una ropa adecuada. Todo eso incide desde el punto de vista psicológico. Y desde hace algunos años está de moda el famoso bullying. Entonces, a nivel escolar, a nivel de los primeros grados de educación básica o inclusive a nivel de bachillerato, pues siempre son el foco, ¿no?, de agresión y por supuesto que va a repercutir en el aspecto psicológico. La siguiente. Los aspectos psicosociales, pues va a haber dificultad para vestirse. Todo el mundo quiere estar a la moda, va a ser más difícil a un paciente de obesidad estar a la moda. Va a tener repercusiones en la vida afectiva, su autoestima se va a encontrar generalmente baja, aunque a veces dicen, pues es un gordito feliz, pero no saben lo que cada persona trae adentro. Todo lo que incide, porque no es de un día, es de todos los días, a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel familiar, y generalmente se ensañan con ellos, ¿verdad? El aspecto sexual también, sé que ya tuvieron una plática de sexualidad, que ha de haber estado muy aburrida porque yo conozco al doctor Villarroel, entonces también va a repercutir en ello. Hemos platicado él y yo y tiene alguna conferencia en relación a esto, la dificultad que hay de realizar las actividades sexuales. En forma inconsciente, generalmente puede haber rechazo y discriminación al paciente con obesidad. El paciente se deprime, por supuesto, de vivir toda esa situación, de tener ese entorno agresivo para él. Va a haber inadaptación o incapacidad para el trabajo cuando los contratan. A veces desde la entrevista para buscar un trabajo, el que lo está entrevistando sin decirle nada ya lo está haciendo a un lado. A él jamás le va a hablar. Siempre dicen, luego le llamamos y difícilmente les van a llamar, ¿verdad? Ahí decía dificultad para ser contratado y también para conservar el empleo. Puede sonar agresivo esto, fuerte, pero realmente es lo que se vive, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, vamos, ya vimos el aspecto social, el aspecto psicológico, y de una manera sencilla y rápida quiero comentarles las enfermedades relacionadas con la obesidad. Cualquier persona ya con sobrepeso y obesidad va a tener mayor incidencia de estas enfermedades. Y vean ustedes, desde el punto de vista de las cardiovasculares, que es este tipo de enfermedades son las que ocupan los primeros lugares de muerte en México y en el mundo, vemos que la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria principalmente se va a referir a los pacientes que se infartan. Un paciente, infarto al miocardio, un paciente de obesidad va a tener un mayor riesgo de tener una cardiopatía, una enfermedad coronaria, que principalmente se va a manifestar el famoso infarto, ¿verdad? Se van tapando las coronarias por los ateromas que forman por los ácidos grasos y colesterol, disminuye el flujo de sangre a nivel coronario y el corazón es altamente demandante de oxígeno. Entonces, en el momento que disminuye en forma importante el riego sanguíneo a nivel coronario, es el infarto, y tienen mayor riesgo de presentarlo, y es más difícil hacer la famosa RCP,
reanimación a un paciente con obesidad, ¿verdad? Entonces, es un problema importante. Por supuesto que el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por obesidad, diabetes e hipertensión, ¿verdad? Y la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Puede haber personas hipertensas y ni siquiera se dan cuenta. Si no se detectan, si no se toman la presión en forma regular, andan como una bomba de tiempo. En una crisis hipertensiva puede ser una hemorragia cerebral y la muerte, ¿verdad? En los pacientes con obesidad existe mayor riesgo de hipertensión y de complicaciones de la propia hipertensión. Por supuesto que también a nivel periférico va a haber mayor repercusión con problemas a nivel de sobre todo extremidades inferiores, con la formación de las dilataciones de las venas, que dificulta el retorno venoso y son las varices o inflamación de las venas, que son las flebitis. Fácilmente presentan insuficiencia cardíaca y lo que les decía hace un momento, la esclerosis arterial. Entonces aquí se engloban las enfermedades coronarias o cardiovasculares ocasionadas por la diabetes. Cualquier persona puede enfermarse de esto, ¿sí? Lo que quiero hacer hincapié es que el paciente de obesidad va a tener más fácil, va a presentar este tipo de problemas y más complicaciones de estos problemas. Como vamos a ver unas grafiquitas aquí adelante. La siguiente. Como ven ustedes, habíamos hablado ya del índice de masa, los de menos de 25, los que están entre 25 y 30 y los que tienen mayor de 30, donde vamos a ver ustedes que las enfermedades coronarias, hablando aquí en esta gráfica exclusivamente de nombres, vean, a mayor de 30 sube hasta 440 la incidencia en 1000 pacientes. La siguiente. La hipertensión en el índice de masa corporal, vean ustedes, si estamos a nivel normal, entre 20 y 25, pues sí va a haber pacientes hipertensos, pero se incrementa en forma importante conforme hay sobrepeso o hay obesidad de los diferentes grados que hemos platicado, y sobre todo en el índice de masa corporal ya de 40 o hacia arriba. Entonces, vean ustedes el riesgo de hipertensión. La siguiente, por favor. Y bueno, no nada más es a nivel cardiovascular, también ya habíamos mencionado algo a nivel respiratorio. Se dice que su sobrecarga de grasa aumenta su necesidad de oxígeno y disminuye la capacidad respiratoria. ¿Sí saben lo que es la apnea del sueño? Es cuando el paciente está dormido, deja de respirar, se incrementan los niveles de oxígeno, perdón, de CO2, de dióxido de carbono, y eso es lo que da una alarma al cerebro, porque dice, si te sigues elevando los niveles de CO2, te vas a morir. Entonces hacen inclusive un sonido, un ruido que asusta a los demás, porque estaba totalmente dormido sin respirar, luego empieza y hace una inspiración profunda y que asusta a las personas. Esa es la apnea del sueño, ¿verdad? Pueden estar somnolientos durante el día, hay mayor posibilidad de bronquitis, hay mayor posibilidad de secreciones a nivel pulmonar. Una infección de vías aéreas superiores o inferiores va a ser más difícil tratar al paciente por la gran cantidad de secreciones y la dificultad del paciente del manejo de ellas. Y por supuesto que hay el famoso síndrome de hipoventilación, que son pacientes que por la compresión que hay de la masa a nivel abdominal, comprime y disminuye la capacidad pulmonar y eso ocasiona que ventilen en forma inadecuada y generalmente van a estar polimneicos, van a estar respirando más veces que el resto de la población porque captan menos oxígeno, entonces hay que respirar más y eso se agita, por supuesto, y es un círculo vicioso, ¿verdad? La siguiente. Vean ustedes el cansancio permanente, hay quien todo el día anda cansado, pero los pacientes de obesidad se incrementa esa fatiga. La siguiente. A nivel de tubo digestivo, hay mayor posibilidad de que presenten las famosas piedras en la vesícula, que es los cálculos de la vesícula biliar. Hay mayor riesgo de hepatitis y cirrosis porque hacen hígado graso. Si eso sigue evolucionando, van a formar daño hepatocelular, que lo conocemos como la cirrosis. Y algo que se ha detectado y ha generado alarma ya desde hace algunos años es el incremento de cáncer.
En las mujeres está comprobado que la obesidad mórbida es un factor que va a determinar mayor incidencia de cáncer de mama. En el varón va a ser, y en la mujer también, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Entonces, el cáncer, hay muchos factores que incrementan la incidencia de cáncer, y uno de ellos en forma importante es la obesidad, ¿verdad? Y el famoso reflujo gastroesofágico. Se vence el esfínter que hay entre el esófago y el estómago por el aumento de la presión. Entonces el paciente tiene una comida, sobre todo cuando son comidas grasosas y picantes, eso va a ocasionar que esa valvulita que tenemos se afloje por la presión y va a haber el reflujo, las agruras, se da la pirosis, sobre todo cuando hay comidas abundantes y nos acostamos en forma, no sé, 10 o 20 minutos después de la comida y siente que le quema hasta la garganta, ¿verdad? Eso se incrementa en forma importante en este tipo de pacientes. La siguiente. Y ya lo mencionábamos, a nivel articular, hay problemas a nivel de la cadera, a nivel de las rodillas, y es un factor que predispone a que haya una deformidad a nivel de la columna vertebral. Entonces todo esto incide, por supuesto, en la movilidad del paciente, y además de que disminuye esa movilidad o se la dificulta, como lo habíamos platicado, pues también va a generar deformaciones, va a haber escoliosis o se incrementa la cifosis, y eso va a disminuir su actividad laboral, ¿verdad? Y lo más importante que siempre debemos de cuidar en un paciente es su calidad de vida. Entonces repercute en forma importante. La siguiente. Sabemos, esto lo dicen a nivel del Seguro Social, una de las principales causas o motivos de consulta y que va a ocasionar incapacidad en la población, sobre todo a nivel laboral, es la famosa lumbalgia, ¿verdad? El dolor de espalda, espalda baja a nivel lumbar. Y eso, vean ustedes, al igual como vimos en la hipertensión, en problemas de cáncer, pues también va a haber mayor problemas de este tipo en los pacientes. La siguiente. Y bueno, algo importante, cuando se maneja hoy en día en las clínicas donde hay el manejo quirúrgico de los pacientes de obesidad, también se está tomando muy en cuenta lo que es enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque también, para variar, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares de pacientes con diabetes y se considera una enfermedad metabólica. Un paciente con obesidad, como ustedes ven, también es un factor que incide en una forma muy importante para la aparición de la enfermedad. Entonces, en las clínicas se atiende a pacientes de obesidad, de todos los grados de obesidad, y también ya se está ofreciendo cirugía para pacientes con diabetes, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay procedimientos quirúrgicos que se utiliza tanto para pacientes de obesidad mórbida como pacientes que tienen problemas de diabetes. Se les puede hacer una cirugía que se llama cirugía metabólica, y con esto disminuye o inclusive puede curar, por decirlo de alguna manera. Bueno, no se cura, se controla, y el paciente puede estar muchos años sin necesidad de medicamentos para la diabetes, ¿sí? Específicamente insulina o los hipoglucemiantes orales. Entonces es un boom a nivel internacional ya desde hace algunos años. En México todavía existe cierta pues, dificultad para que los endocrinólogos o los médicos internistas acepten eso, pero cada día las evidencias sobre ello están ganando, ¿no? Entonces se están operando pacientes de cirugía metabólica, ¿sí?, sin que tengan necesariamente índices de masa muy elevados. Y también incide en el tratamiento de los pacientes. ¿Por qué? Lo hemos dicho porque se considera que ahorita en México hay poco más de 12 millones de pacientes diabéticos conocidos, y hay una gran cantidad que no están registrados, no sabemos cuántos diabéticos hay, y la incidencia se va elevando. El factor hereditario es muy importante, la diabetes, pero también el entorno. Somos, y otra vez se oye feo, pues, pero ocupamos el primer lugar en país consumidor de refrescos. Entonces el refresco es una carga extraordinaria de azúcar,
y ese tipo de dietas con refresco, y luego el famoso pan dulce que es muy rico, ¿verdad? Desde que lo vemos ya no lo estamos comiendo casi. Entonces son cargas de glucosa muy elevadas, entonces eso hace que la población cada vez haya más con diabetes. Y bueno, ya mencionamos así muy rápidamente las complicaciones de la diabetes. ¿Por qué son importantes estas semanas de la salud? Porque el médico tiene un trabajo que no hacemos. El médico, su primera obligación es educación para la salud, promoción de la salud, que es el aspecto preventivo. Nos hemos dedicado más al aspecto curativo. Ya cuando viene el paciente ya trae un problema y ya lo resolvemos. Pero lo más importante es no llegar a este tipo de situaciones, tener menos pacientes hipertensos, menos pacientes diabéticos, menos pacientes obesos, menos pacientes con cáncer, etc. Pero todo eso se puede lograr solamente que haya interés de la población para conocer esta información y modificar los hábitos que nos están llevando a muchas personas a este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, mientras no haya eso, pues no va a haber un sistema de salud suficiente, ¿verdad? La siguiente. A nivel de la piel, es más fácil una persona que tenga infecciones por hongos, los pliegues cutáneos que se forman por la obesidad, al hacer el aseo, queda, ya habíamos dicho que tienen dificultad para asearse, queda humedad ahí, luego la humedad, el calor, y luego a veces, pues si nos bañamos los sábados, nada más lo ocupemos o no lo ocupemos, pues todo eso también genera que se formen hongos, ¿verdad? Las bacterias, nosotros tenemos millones y millones de bacterias en la piel, todos. Si hay algo que les beneficie a ellas, pues se van a multiplicar y pues también va a haber maceración por esa humedad, se pueden formar estrías y hasta fisuras. Cuando hay fisuras, son heridas pequeñas muy dolorosas en los pacientes. Son situaciones reales. Quise poner estas diapositivas que hemos observado desde que iniciamos, de una manera que incida realmente en ustedes para que valoren lo que está sucediendo y lo que puede vivir un paciente con este tipo de problemática. La siguiente. Y los que les decía, la relación entre exceso de peso y mortalidad, o sea, sí no hay duda pues que la mortalidad se incrementa en pacientes con exceso de peso. Vamos viendo en las edades de 20 a 29 y de 30 a 39 en esta pequeña gráfica, donde una vez más en pacientes de 25 a 30 tienen un riesgo de mortalidad mayor que la población, pero siguen un riesgo bajo. Cuando sube de 30 a 40 es un riesgo moderado en relación a la población que no tiene esa obesidad. Y ya cuando hay arriba de 40 el índice de masa corporal, ya es un riesgo elevado de mortalidad relacionadamente por el exceso de peso. La siguiente. Dice que en personas cuyo peso sobrepasa el doble, el riesgo de una muerte prematura se duplica en relación a las personas no obesas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una muerte prematura? Pues una muerte temprana, o sea, ¿no? Que decían, pues está muy joven como para que ya tenga ese tipo de situaciones. La posibilidad de muerte por diabetes o ataque cardíaco es de 5 a 7 veces mayor en pacientes de obesidad. O sea, puede tener un paciente diabetes con peso normal y un paciente diabético con obesidad va a tener de 5 a 7 veces mayor de presentar una complicación que lo puede llevar inclusive a la muerte, ¿sí? Y eso no es reciente, tiene muchos años, pero sigue vigente, o sea, no se ha logrado incidir sobre ello. La siguiente. Bueno, en resumen, la obesidad y sobre todo la obesidad mórbida es un hecho que altera la calidad de vida de la persona, multiplica los riesgos de tener enfermedades y complicaciones graves, ¿sí? Las enfermedades existen, las podemos presentar, pero en ellos se incrementa y se complica de una manera grave y muchas veces con resultados funestos, ¿verdad? Los tratamientos médicos y quirúrgicos son más difíciles y riesgosos en el paciente obeso. Cuando yo hago cirugía, cuando uno entra a operar un paciente de la patología que ustedes quieran, el anestesiólogo hace una valoración al paciente y siempre que un paciente obeso, como lo ve uno hasta mal, ¿no? Que como decían, ¿por qué me traes un paciente así? Cuando un paciente entra a terapia intensiva,
también hay mayor riesgo de complicaciones, implica un manejo, una vigilancia mayor, puede haber trastornos de conducción, arritmias, espasmos, broncoespasmos, muchas complicaciones que se presentan en todos, pero más en el paciente con sobrepeso. Y lo que les decía hace un momento, disminuye de manera significativa la expectativa de vida. Entonces, eso es en resumen, y eso en cuanto a la obesidad. No sé cómo andamos de tiempo. La siguiente, por favor. Hay que resolver este problema. Lo ideal, les decía a ustedes, es educar a la población para mantener pesos en forma aceptados para que no haya complicaciones. Sin embargo, vimos los porcentajes así muy a grosso modo de la cantidad de personas que tienen este problema, y lo que hasta hoy día es el mejor tratamiento, pacientes que son candidatos a cirugía, es la operación, ¿verdad? Hay centros de cirugía en todo el mundo. En la Ciudad de México, debo decirles que, por ejemplo, en Tijuana, es el principal centro de cirugía de todo tipo, pero de cirugía de obesidad, y es el famoso turismo médico. Tiene una cantidad extraordinaria de procedimientos quirúrgicos allá, porque muchas personas que viven de aquel lado, sean americanos o no americanos, pero que viven de aquel lado, vienen acá a operarse, principalmente a Tijuana. Hay centros de cirugía de obesidad en Tijuana, varios, con gente muy bien preparada, en Monterrey, en la Ciudad de México, y por supuesto que aquí en Guadalajara. Hay dos programas a nivel de los hospitales civiles, tanto el Hospital Civil Juan y Menchaca como el Fray Antonio Alcalde. Yo quiero decirles que yo trabajo en el Hospital General de Occidente, que es el conocido como Soquipan, y estamos iniciando la clínica de obesidad para ya programar en breve pacientes para cirugía. Debe de tener los índices que ahí marca. La siguiente, por favor. En el tratamiento quirúrgico es algo que hay que tomar en cuenta. Dice seleccionar al paciente adecuado, hacer una técnica quirúrgica segura y seguir a estos pacientes. Una de las principales complicaciones después de operar a un paciente que baja de peso es que se desnutra, y si se desnutra se pueden morir. Entonces, el grupo que maneja un paciente de cirugía de obesidad debe darle, primero, prepararlo en forma adecuada. La cirugía es una parte del tratamiento, y luego el seguimiento prácticamente por vida por nutriólogo, psicólogo y por supuesto con el equipo quirúrgico para que haya buenos resultados. La siguiente. Fíjense lo que dice aquí: se define como éxito una cirugía de reducción de peso el lograr perder el 50% o más del sobrepeso corporal y mantener ese nivel durante por lo menos 5 años. Es decir, un paciente que tiene un exceso de peso de 100 kilos, que son de más, si la cirugía logra que pierda 50 kilos de peso y esa pérdida la mantenga durante 5 años, es un éxito la cirugía. Obviamente lo ideal es que no pierda 50, que pierda 70, 80 o llegar a su peso ideal. Pero el organismo va a tener beneficio importante con cualquier pérdida de peso. De hecho, los endocrinólogos, cuando ven un paciente diabético con exceso de peso, se ponen muy contentos cuando un paciente baja 8 o 10 kilos, aunque siga cargando 30 o 40 de más, porque esos 5 o 8 o 10 kilos que baja va a hacer que haya un mejor manejo de su problema, que es la diabetes, ¿verdad? Entonces, en un paciente, cuando tiene un exceso de peso de 40, de 80, de 100, de 120, y se logra mantener durante 5 años con esa pérdida de al menos el 50% del exceso de peso, es un éxito, y esto no es capricho ni es una ocurrencia. Está en las guías de práctica clínica y eso es aceptado a nivel internacional. En los países donde hay una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países de Europa, uno de los principales, aquí hablando de América, en Brasil, una experiencia extraordinaria donde hay cirujanos que tienen los centros de cirugía de obesidad. Yo conozco un cirujano que es de los más conocidos a nivel mundial, pues él ha de llevar entre 18 o 20 mil cirugías él solo. Entonces tiene un volumen extraordinario de esos procedimientos y con resultados extraordinarios en la población, ¿verdad?
Allá tienen un programa donde hay un apoyo del gobierno y ha sido muy difícil, pero las aseguradoras también ya están involucrando. Aquí en México algunas aseguradoras con muchos problemas aceptan este procedimiento para cubrir a la población. Y a nivel institucional, en la Ciudad de México, el Centro Médico Siglo XXI, los hospitales del Departamento de Justicia Federal, el Instituto Nacional de la Nutrición, son los que tienen los programas de cirugía para este tipo de pacientes. La siguiente. Y bueno, pues como decía, hay que seleccionar al paciente. La siguiente. Dice que la selección preoperatoria debe estar basada en las recomendaciones actuales por el Instituto Nacional de Salud, pero hay otras instancias, ya hay muchas a nivel internacional que todas son serias y con un prestigio a nivel internacional. La siguiente. Así rápidamente, bueno, un paciente debe ser visto primero por el psicólogo, que haya una estabilidad emocional. Si el psicólogo detecta algún problema psiquiátrico, tiene que derivarlo al psiquiatra antes de someterlo a cirugía. Debe saber exactamente de qué se trata su cirugía, su tratamiento quirúrgico, tener un consentimiento y firmarlo, un consentimiento informado. Debe de seguir las indicaciones de todo el grupo multidisciplinario, psicólogo, nutriólogo, su médico, internista, cardiólogo, rehabilitador, etcétera. Tiene que haber una buena relación entre el médico y el paciente, como cualquier enfermedad, pero aquí también hay que hacer énfasis en ello. Y visión positiva hacia el tratamiento, o sea, que el paciente sepa que es un paso muy importante y que le va a cambiar la expectativa de vida que tiene. La siguiente. Ahí no lo mencionaba, pero es fundamental, no sé si ahí viene más adelante, que se involucre la familia, ¿sí? Un paciente que va a ser sometido a esto, la familia debe participar con él, debe estar con ellos y debe apoyarlos, ¿verdad? Porque sí es importante. Generalmente se menciona que ya de tener algunos años con el problema de cirugía, en las valoraciones preparatorias que un riesgo quirúrgico sea aceptable, es decir, en medicina siempre, ¿sí? Hay que ver que sea mayor el beneficio que el riesgo. Si hay mayor riesgo que beneficio, no hay que tratar al paciente de la enfermedad que ustedes quieran. Y aplica aquí también, por supuesto. Es importante que el paciente ya haya estado bajo tratamiento, nutriólogos, diferentes dietas, tratamiento farmacológico, sin éxito para poder ser candidato a la cirugía. Y que el paciente acepte y desee ese tratamiento. Se recomienda que no haya adicciones a drogas ni ingesta importante de alcohol, porque eso va a ser clave sobre todo para la evolución postoperatoria y mantenerlo con la dieta que se le va a indicar y que no haya incremento en la ingesta calórica, porque hay pacientes que ya operados, algunos que son comedores de papas y ya no las pueden pasar, las licúan y se lo pasan como licuado, hacen muchas trampas y eso hay reganancia de peso. Entonces es difícil, el paciente puede tornarse muy difícil por ese tipo de actitudes. La siguiente. Son las diferentes entidades que les decía, la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal, la Americana de Cirugía Bariátrica, que subrayan que la necesidad de un abordaje en equipo, o sea, no es nada más el cirujano, ni el internista, ni el cardiólogo, es todo el equipo para poderle ofrecer la mejor atención al paciente. La siguiente. Contraindicaciones cuando no operar a un paciente, cuando por ejemplo tuvo un infarto reciente, es un hipertenso controlado, tiene una enfermedad, tuvo un cáncer de páncreas o alguna situación donde no le vamos a ayudar, o sea, la cirugía le va a ocasionar mayores problemas, ¿verdad? Indicaciones de falta de cumplimiento del régimen perioperatorio. Hay pacientes que el nutriólogo les dice hay que llevar esto y si no tienen apego a esas indicaciones, no hay que operarlo porque no se le va a ayudar, no va a haber resultados buenos, o que no acuden a las citas con el psicólogo. Y uso incontrolado de drogas o alcohol, lo que mencionaba hace un momento, un paciente que se detecta con esta serie de situaciones, hay que seguirlo tratando, por supuesto. Lo tiene que seguir viendo el equipo, pero por el momento está fuera de manejo quirúrgico, ¿verdad? Ok, la siguiente.
pacientes con depresión, otros trastornos psiquiátricos importantes. Lo que les decía hace un momento, yo ya tengo unos 3 meses viendo pacientes ahí en el hospital de obesidad mórbida que ya los tenemos en preparación para cirugía, y algún paciente llega solo y yo platico con él y dice, no, es una mujer, dice, no, doctor, es que yo vivo sola, no tengo nadie, y le digo, pero si va a necesitar que es un apoyo, no, pues es que no sé cómo esté su entorno familiar, eso ya lo mando yo con el psicólogo, pero sí requiere, si no es un familiar, pues alguien cercano a ella para que la ayude, sobre todo en el preoperatorio inmediato y en el posoperatorio, ¿verdad? Eso es muy importante. La siguiente. Como en todo, ¿no? Estas indicaciones o contraindicaciones pueden irse modificando de acuerdo a los avances que haya, o los consensos que hay de los expertos en la materia pueden ir modificando estas indicaciones o contraindicaciones, ¿verdad? La siguiente. Bueno, aquí ya habla de la evaluación preoperatoria, todo lo que se tiene que hacer, el equipo y todo. No sé si estamos en tiempo, ¿podemos continuar? Qué espléndida se vio usted. No se crea. Miren, lo demás ya es más técnico, es muy importante que ustedes lo sepan, pero bueno, hasta ahorita, de una manera muy general, cada una de las diapositivas que vemos aquí, hay mucho que comentar de cada una de ellas, ¿sí? Y hay unas que se pueden modificar para agregar aspectos más profundos de las patologías o complicaciones que platicamos. Sin embargo, uno de los intereses, o el interés más importante para mí es que haya la comprensión general de lo que es obesidad, que eso es muy obvio, y las complicaciones que tiene y las soluciones desde el punto de vista quirúrgico, que es el motivo de la plática, ¿verdad? Pase la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta hace como 10 años estuvo en boga. Actualmente es casos muy especiales se lleva a cabo, que es la famosa banda gástrica ajustable. La siguiente. La siguiente. Hoy en día está muy en boga, como hace 10 años tuvo la banda, es la famosa manga gástrica, donde esta es la técnica del estómago que vieron. Todo lo demás se hace por la paroscopía con engrapadoras y se retira el resto del estómago. La cámara gástrica tiene una capacidad en forma general de 1,5 litros, de 1.500 mililitros. Al quitar ese parte de estómago, ese tubo que queda ahí, que es la famosa manga gástrica, va a tener una capacidad alrededor de 70, 80 mililitros. Entonces, de 1,5 litros o de 1.500 mililitros queda a 70, 80. La siguiente. La siguiente. Estos son procedimientos que ya tienen mucha historia. La siguiente. La siguiente, quiero mostrarles la siguiente. Este es el que se considera el estándar de oro, el famoso bypass gástrico. Es el procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo con mayor porcentaje en todo el mundo. Vean ustedes, así es como queda. Este es lo que les decía, que tiene una capacidad de 1,5 litros. Aquí va a quedar una bolsita gástrica que tiene una capacidad entre 50 y 60 mililitros. Se sube parte del intestino para que haya continuidad. Aquí llega lo que comemos y pasa por aquí. El estómago sigue secretando todas las hormonas y ácido clorhídrico y todo lo que secreta hacia acá, y luego aquí está el páncreas y aquí desemboca la vesícula biliar, y aquí va a llegar lo que produce el páncreas, que es amilasa y lipasa, y la bilis, y luego se junta aquí para que siga el proceso digestivo. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que el paciente tenga saciedad temprana. No es lo mismo dar alimento a una bolsa que tiene 1,5 litros de capacidad que una que tiene 60 mililitros. Entonces el paciente tiene una saciedad temprana, y si está llevada su dieta adecuada por el nutriólogo, aunque coma poquito, no se va a desnutrir. Pero si normalmente consumimos, cada quien más o menos calcule las calorías que consume al día, se considera que una persona adulta que tiene una actividad cotidiana, no es un atleta de alto rendimiento ni nada de eso, debe consumir alrededor entre 2.800 a 3.000 calorías al día.
Si nosotros consumimos 3,000 calorías o 4,000 con la cena, el postre, el chocolate, etcétera, etcétera, y gastamos 2,000 al día, estamos ahorrando 2,000 calorías diarias. ¿Dónde se guardan? Es grasita, ¿verdad? Se guarda y va incrementando de peso. ¿Qué sucede cuando se opera el paciente? Pues hay pacientes que inician con dietas después de la cirugía de 600 calorías. Entonces viene una fase catabólica importante, pero que no se desnutra. Entonces, el paciente necesita 3,000 calorías al día, pero nada más le llegan 600. ¿De dónde agarra las que le faltan? De la reserva, y paulatinamente va perdiendo peso. Por eso que hay pacientes que después de una cirugía de esta, los ve uno a los 15 días y bajaron 8 kilos. Luego los ve uno al mes y medio y ya llevan 12. Pero la clave, insisto, que estén bien nutridos, ¿verdad? Y al mes pueden llevar 20, a los 3 meses 25, 28 kilos. Y bueno, cada paciente va a ir perdiendo peso de acuerdo a la cantidad de exceso de peso que tenga. Desde el punto de vista de imagen es muy espectacular. Sin embargo, toda la serie de cambios metabólicos que ocurren en el individuo. Pacientes diabéticos que se hace un bypass y que estaban con niveles de glucosa de 350, a los 2 días traen 110 o 120 de glucosa. Pacientes con cifras elevadas de la presión arterial, después de una cirugía de este tipo, pueden tener mayor estabilidad de la presión arterial. Van a sentirse ligeritos, van a cambiar de novia, van a pasar muchas cosas con la cirugía. Sí, tengo amigos que operan muchos pacientes de esto y tienen historias de las que no se imaginan. Todo lo que repercute en la calidad del paciente, en la dinámica familiar. A mí me ha tocado vivir algunas situaciones con algunos pacientes que yo los he tenido, y inclusive con trastornos de conducta importante cuando no hay un manejo adecuado del paciente. Por eso decía ahí, aunque la idea es que no era ofensivo, ¿no?, sino que tuviera cierto coeficiente intelectual para saber comportarse a la altura cuando cambia esa imagen, ¿no? La imagen es muy importante, le va a permitir muchas cosas, y realmente una buena parte de ellos, por no decir todos, pero se sienten ya muy, muy felices porque superan una serie de cosas, ¿sí? Ahorita, como dice nuestro presidente, estamos en un país feliz, muy feliz, feliz. Entonces, cuando vemos un paciente que baja de peso y lo vemos contento, ¿no? Y también cuando vemos todo el proceso antes, sus angustias, preocupaciones, todo lo que implica, y que se hacen las cosas y hay buenos resultados, es una gran satisfacción porque, pues como vieron ustedes, las enfermedades que cualquiera de nosotros podemos tener, pero que en ellos la incidencia es mucho mayor, y bueno, es una satisfacción importante porque se incide en la calidad de vida de los pacientes, que es a fin de cuentas lo que tiene que hacer o lo que hace el médico y el sistema de salud con todas las personas que trabajan en los sistemas de salud, enfermerías, nutriólogos, químicos, etcétera, etcétera. ¿Sí, Gerardo? Muy buena pregunta. Como decía ahí, que a veces las indicaciones o contraindicaciones se modifican. Hace algunos años se decía que era de 18 a 65 años de edad. Hoy en día se han operado pacientes de más de 65 años de edad cuando tiene una valoración, que es una persona productiva, íntegra, que está trabajando y que quiere la cirugía, está indicado hacer el procedimiento, aunque tenga más de 65 años de edad. Y también hay casos por supuesto, de menores de 18 años de edad, la cirugía en los adolescentes, también hay protocolos y que hay muy buenos resultados para ello, porque un paciente niño, o hombre o mujer, pues niño o niña, que tiene obesidad desde la etapa escolar, va a tener mayores complicaciones en fase temprana, entonces también son candidatos, o pueden ser candidatos a cirugía mediante un protocolo especial. Entonces, puede ser 65, 68, 70, inclusive hasta más de 70, cuando el paciente, hay las condiciones que hemos platicado, ¿verdad? Y más cuando uno va llegando a esas edades, pues le va subiendo, ¿no? También para uno, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Sí? Bueno, el costo es como todo, es muy variable. Hay médicos aquí en la ciudad que para una manga gástrica por todo cobran 60,000 pesos y hay otros que cobran 130 o 140,000 pesos. Entonces la gama es muy amplia a nivel privado. Muchas veces depende del equipo quirúrgico y del sitio donde se haga. Es como en los hoteles. Podemos ir a un hotel 1 estrella y podemos ir a un hotel 5 estrellas. Sin embargo, aquí lo importante es que el hospital reúna, y es parte de las diapositivas, reúna el equipo adecuado de mesa de quirófano, mesa de camilla, debe haber tomografía axial para si hay alguna complicación al paciente. Debe haber varios aspectos para darle seguridad al paciente. Entonces, bajo esa premisa, hay algunos médicos que hacen en algún lugar que si no reúne eso, pues es un riesgo a veces innecesario, ¿verdad? Pero en promedio es entre 60 hasta 130, 140, dependiendo con el grupo que vaya y en el lugar donde se opere. Nosotros estamos proponiendo el ejemplo que tiene el Hospital Civil Juan y Menchaca. La unidad de cirugía del hospital tiene ya alrededor de 10 años y uno de los aspectos que ellos manejan es que el paciente compra su kit, son las grapas y la engrapadora. Y tienen una cuota de recuperación. Entonces, lo que yo me he informado, el paciente puede pagar alrededor de 30, 35,000 pesos. Nosotros estamos proponiendo en el hospital que el paciente igual compre su kit, pero que el hospital no les cobre cuotas de recuperación. Es una de las opciones que estamos ofreciendo para que el paciente solamente llegue con su kit. ¿Sí? Ah. Sí, cómo no. Sí, así es. Sí, y lo que yo he escuchado, digo, usted está ahí, yo no trabajo en el Seguro Social, pero que es más difícil porque el paciente es asegurado y ha sido un poquito más difícil que el paciente compre sus cosas, ¿no? Pero bueno, es una situación que es una alternativa. Si no hacemos la propuesta de que el paciente compre el kit ahí en el Hospital de General Occidente, pues nunca vamos a operar a un paciente, porque por la Secretaría de Salud, como les digo, pues siempre hay situaciones emergentes y situaciones que tienen prioridad, ¿verdad? Y eso pues es recurso y recurso. Entonces, si nosotros proponemos eso, que el paciente ponga algo de ello y el resto la Secretaría, bueno, pues a lo mejor ya, como dice, ¿no? Que entre muchos hasta el matrimonio se hace ligero, entonces vamos a ver si es cierto que esto aplique para el manejo ¿sí? De las cirugías, ¿cuál es la mejor? ¿El bypass, la manga o la otra? Bueno, es una buena pregunta también. Hay indicaciones para bypass y hay indicaciones para manga gástrica. La banda prácticamente está en desuso. Y hay algunas variantes, sobre todo de un cirujano español, unas variantes del bypass, pero bueno, desde el punto de vista de estas dos, hay pacientes que desde que uno lo interroga, platica con él, todo es paciente para bypass y este paciente es para manga. El estándar de oro a nivel internacional es este. Se dicen que es el mejor, el bypass. Sí. Es muy importante. Esta es cirugía metabólica en un paciente que es diabético y que no tiene un índice de masa corporal arriba de 40. Si llega un paciente con índice de masa corporal de 34, 35 y es diabético, las guías de práctica clínica, inclusive la norma oficial mexicana, ya autoriza que se opere este paciente. Hay algunas variantes, pero generalmente el bypass es el que se considera como cirugía metabólica en este tipo de pacientes. Sí. Doctor, si acude uno al de Occidente, ¿sí lo atienden o tiene que tener el seguro popular? No, sí se atienden. Ahorita estamos iniciando nada más por razones de espacio, los miércoles a partir de las 10 de la mañana,
porque los pacientes que hemos visto los veo yo y luego los mandamos y ese mismo día los ve el nutriólogo. Por eso es más tardecito. Pueden llegar ahí al control, donde está el consultorio 1, ahí hay una libreta y los anotan para que saquen su cita. ¿Sí? No importa que no tengan seguro popular. Yo fui a que me hiciera la mastografía, pero que no, como tengo ahí, que no, que fuera mi hospital. Sí, en este programa ahorita estamos recibiendo al paciente que llegue, sí, aunque tenga seguro social. ¿Cuál es el procedimiento más o menos rápido de esta cirugía del bypass? Procedimiento. ¿De quirúrgico? ¿Qué cortan? ¿Qué ponen? ¿Qué hacen? Pasa. A ver si. No, adelante. Algo, o sea, A ver si viene ahí, adelante. Adelante. No, entonces va a ser atrás. Estamos guapos. Sí. Todavía. ¿Para atrás entonces? A ver si viene algo de eso. No, no va a venir ahí. Bueno, póngame la que teníamos, la del bypass. Ok, esa. Esto está unido aquí. Entonces, este es un estómago normal. no, aquí ya está operado. Ah, ok. Queda esto y se le quitó la parte de la unión del esófago con el estómago. Eso es el estómago que se quita de aquí y se sube una parte de intestino delgado para unirlo. Esa es se llama gastroyeyuno. Se sube, este delgado se llama intestino delgado, es el yeyuno, para que lo que coma el paciente llegue aquí. Entonces la técnica quirúrgica que se hace por la laparoscopia es engrapar aquí, engrapar acá para que quede cerrado y luego unir el intestino delgado aquí y la continuidad del tubo digestivo unirlo acá. Por eso se llama un bypass gástrico en Y de Rook. Esta es una Y, entonces sube el intestino y se evita que llegue el alimento a todo esto. Es un puente, por eso es el bypass. Se hace con engrapadores, se hace por laparoscopia y hacen incisiones pequeñitas en el paciente. Digo, no traje un video, pero, por ejemplo, normalmente hoy en día ya con un equipo ya calificado, es una cirugía que dura 2 horas. Y la manga gástrica, hay cirugías que duran hasta 45 minutos, ya con las engrapadoras y el bisturí armónico, eso facilita mucho y con muy buenos resultados. ¿Sí? Sí, sí se puede hacer. Hablando de obesidad, una gran cantidad de personas dicen que hay obesidad porque están malas de la tiroides. No es cierto, ¿verdad? El porcentaje es muy pequeñito de personas, y sí es cierto, personas con hipotiroidismo tienden a presentar incremento de peso. Una persona con hipotiroidismo que está bien cuidada por su endocrinólogo y con tratamiento se puede operar, sí. Sí se puede operar. ¿Algo más? Sabiduría, porque ya casi es hora. Nos tenemos que retirar, desgraciadamente. ¿Eso no trae contraindicaciones de esa operación? Complicaciones posoperatorias, sí. Por eso es que hay que cuidar fundamentalmente el aspecto nutricional del paciente. Cuando no sigue las indicaciones de la dieta, puede tener uno que se llama vaciamiento gástrico rápido, el dumping, o sea que come y necesita llegar al baño rápido porque se baja rápido todo eso y tiene que ir al baño, si no va a suceder una desgracia, ¿verdad? Puede haber deficiencia o puede presentar anemia porque tiene que tomar medicamentos, complemento vitamínico de por vida, ¿sí? Para no caer en síndromes anémicos. Son varias cosas que tienen que cuidar. La cantidad de la dieta es muy importante para que no haya disfagia, que no haya dolor al comer. Cuidar bien la pérdida de peso y sus niveles de proteínas,
que no se vaya a desnutrir, porque una desnutrición puede ocasionar problemas graves y la muerte del paciente. Sí, sí puede haber complicaciones importantes, y lo más es cuando el paciente no sigue las indicaciones, es cuando se presentan complicaciones. Y las complicaciones inmediatas puede haber sangrado o puede haber fuga. Eso es obligación del médico detectarlo, y cuando tiene esa impresión es una reoperación inmediata. En cuanto sospeche de eso es pasarlo a cirugía en fase temprana, ¿verdad? Por eso les decía, cuando se prepara bien el paciente y se sigue todas las indicaciones, las posibilidades de complicaciones son bajas, pero siempre existen, como cualquier cirugía. Si nos vamos a operar de la vesícula o del estómago o de una enfermedad diverticular, puede haber complicaciones. Entonces, un paciente bien vigilado, bien cuidado, bien preparado, las posibilidades de esas complicaciones inmediatas pueden ser, los porcentajes pueden ser muy bajos, o lo ideal es que no haya, pues. ¿Y de la manga gástrica? Igual, la manga gástrica, las complicaciones inmediatas es que haya fuga en la parte alta. ¿Me pasa la imagen de la manga, la anterior? Anterior, aquí. Puede haber fuga aquí, o puede haber sangrado, lesión del vaso. Ya después el paciente puede tener dificultades para pasar el alimento, es la disfagia. En algunos hay que hacerles unas dilataciones, hay unos dilatadores para incrementar un poquito ese tubo y pasa en forma adecuada. Son las principales complicaciones, les va muy bien, y es una cirugía que se está haciendo muchísimo, ¿no? En todos lados, y aquí en México, en Guadalajara, se operan todos los días muchos pacientes de manga gástrica. En Estados Unidos se operan ya más pacientes de manga gástrica que del bypass. Entonces ha tenido una aceptación muy importante. Pero ahí le sigue cayendo a Directamente. nomás más recortado. Así es. Es el gastric sleeve o manga gástrica, que es lo mismo. Es un tubito. Y ahí sí se retira el resto del estómago, lo sacamos. Y se queda nada más con eso. De hecho, esta cirugía surgió, la cirugía de Scopinaro, si pasa la siguiente, llevaba 2 tiempos. No es esa, creo que no la traigo. Y la primera parte era hacer una manga gástrica y luego el otro tiempo quirúrgico. Eso se indicaba en pacientes súper obesos. Como era muy complicado, se hacía primero la manga y luego ya la derivación. Entonces se comprobó que había buenos resultados con la pura manga, y hoy en día ya hay estudios que hay pacientes que solamente la manga va a ser suficiente sin necesidad de otro procedimiento, ¿no? Muy bien, preguntas. Pues les agradezco, espero que haya quedado pues la idea, que ustedes la hayan captado y vean la importancia de que, primero, si tenemos ese problema, bueno, actuar en consecuencia, y si no, pues para no llegar a tener ese problema, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.